Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. En algunas miniaturas turcas del siglo XIV, Mahoma, el profeta del Islam, aparece de una manera que a los ojos del occidental desconocedor de esa cultura resulta casi inquietante. De una gran altura, siempre con el rostro tapado por una especie de paño blanco o velo, las manos extendidas y rodeado por una inmensa llama de fuego. Nació en la Meca en el año 570 y a raíz de lo que llaman Égida, a partir del 16 de julio del año 662, se marca el nacimiento de la época musulmana. Os confieso que ayer, cuando preparábamos este programa, tenía esa sensación. El arte antiguo representa a Mahoma de una forma que nos sorprende, sinceramente. Esa recreación, esa figura, esa llama ardiente, nos ha hecho ponernos a trabajar en un ambiente, lo sabemos, revuelto por los acontecimientos recientes en medio mundo, precisamente quizá para arrojar luz, para hacerlo pausadamente y con todo el respeto, para conocer algo más de una cultura que desde luego en muchos aspectos nos parece lejana. Misterios del Islam, una zona ya geográficamente emparentada desde antes de Mahoma con ciertos enigmas. Al menos así lo afirma el editor de Arca de Sabiduría, Sebastián Vázquez. Ten en cuenta que el Islam se desarrolla como religión en un territorio donde la magia había estado presente durante muchísimo tiempo. Pues, desde Egipto hasta los desiertos árabes, en Irán, es decir, todo el lugar geográfico donde el Islam se extiende, ahí había una base mágica tremenda. Recordemos mismamente el lugar más sagrado del Islam, que es la Meca. Allí ya existía ese lugar sagrado desde tiempo inmemorial, vinculado a las viejas religiones paganas, ¿no? Y aquello estaba lleno de ídolos, etcétera. Y efectivamente hay un momento en que esa magia, sobre todo, se desarrolla, se mezcla con la alquimia, la astrología, es decir, todo aquel conglomerado, y hay un momento de desarrollo. Pero a partir de lo que podemos definir la Edad Media, todo eso queda bastante diluido y, como digo, hoy prácticamente esto no existe. 2:20, Juanma Frasquete, nuestra nave del misterio, que hoy viaja por todo el amplísimo territorio, sobre todo del antiguo Islam, y lo hace intentando detenerse en lo que había antes, en lo que hubo después y en lo que hay ahora. Muchas tradiciones que estoy seguro que a amigos musulmanes que nos escuchan, que sabemos que son muchos, yo creo que les pueden sorprender, pero Carmen, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. También pueden aportarnos su conocimiento, porque hacía tiempo que queríamos hacer un programa así, porque muchos nos lo preguntabais, misterios del Islam. Nos hemos encontrado tantas cosas que estamos sorprendidos. Y ya lo están aportando a través de esa vía de contacto en el 7640, palabra clave, milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Una persona que se ve que es entendida en el tema nos escribía diciéndonos que en el 662 no, Iker. La Ejira fue en el 632, 10 años después de empezar a revelar públicamente la doctrina que en el 610 le fue revelada. Pues se demuestra, por lo tanto, Carmen, que diferentes los libros, diferentes las fuentes, suelen contar cosas distintas. Y hemos consultado muchas. Tengo un libro también importante, el Diccionario de Creencias y Religiones, de Felipe Alonso, y por supuesto, como no somos expertos, contamos además que el 6 de junio, si no fallan estos datos, del 632, en las habitaciones de su esposa Aisha, dejando al mundo esta nueva religión, el islamismo, basado en ese libro sagrado, el Corán, fallece este hombre, Mahoma, tan de moda en todo el mundo, en el sentido y que se entienda con respeto por esas célebres viñetas que han causado una polémica sin precedentes. Pero la vida y la muerte siguen siendo un inmenso paréntesis donde pasan muchas cosas misteriosas. Queremos descubrirlas. Pero no solo vamos a hablar de Mahoma. Vamos a hablar de los espíritus malignos, de los Dijin, de los Yenum. Vamos a hablar de sortilegios, de magia, de la mano de Fátima, de tantas y tantas cosas. Los faquires que se automutilan en Konya, en Turquía. Los derviches que entran en una especie de trance y de visión paralela del mundo. Vamos a hablar, por ejemplo, de los sufís que había en lo que era Al-Ándalus. En la actual Andalucía había personas que entraban
en un trance muy especial y según ellos se acercaban ni más ni menos que al mismísimo rostro de Alá. Sobre todo eso y mucho más, sobre cualquier cosa podéis opinar en torno a este tema que pocas veces se ha tocado y que creemos que, bueno, tiene muchas cosas que ofrecernos. Aquí a mi lado otro libro clásico de Jacques Berset, Magia Árabe, uno de los compendios que fue muy criticado, pero sabemos que hoy en día en diversos países islámicos sigue existiendo. Todavía, por ejemplo, en algunas callejuelas de Túnez, y lo hemos visto, Carmen, esa mano abierta negra, casi como diciendo stop a los malos augurios, ¿no? En muchas de las casas tunecinas, en casi todas, se pone esta mano justo a la entrada para protegerse precisamente del mal de ojo que tanto se da en la magia de esta cultura. Esa y otros símbolos que a lo largo de las paredes que fuimos visitando en ciudades tunecinas y casi ya con Argelia, lindando con Argelia, encontrábamos cada vez más símbolos mágicos que protegían de estos espíritus del mal. Pero hay una cosa que está muy clara, decía Sebastián, y es que el propio territorio enmarcó culturas anteriores hasta del Islam, divididas, guerreando. Mahoma, una de las cosas que quería era erradicar la idolatría de estos pueblos de mercaderes muchas veces, que ya se habían asentado. Fijaos qué lugares, ¿a qué nos resuena esto? Lugares como el Tassili de Argelia, dejando pinturas gigantescas, maravillosas, para algunos las más misteriosas del mundo, para algunos representaciones de seres venidos del cosmos, cuando todo aquel desierto era un vergel. Alberto Granados completando el equipo de la nave del misterio y, bueno, testimonios de excepción que queremos que participen con todos nosotros con un único objetivo, como siempre, y con todo el respeto: arrojar luz, conocer más. Gustavo de Arístegui, diplomático del Partido Popular, islamista reconocido, autor de libros como La Yihad en España, nos hablaba de esta manera. En el caso del Islam, ciertas creencias están censuradas por ciertas escuelas. Yo quiero recordar una cosa que les va a resultar extraordinariamente chocante a los oyentes, y es que en 1830 y tantos, 34, 35, no recuerdo la fecha exacta, pero se produce una de las múltiples invasiones de los wahabíes saudíes a los territorios dominados por los hashemíes, que eran la Meca y Medina, entre otros. Y lo primero que hicieron fue ir a la tumba del profeta en Medina y destruir sus restos mortales. Y me podrán decir, bueno, porque qué barbaridad, si ellos son grandes defensores del profeta. Pero es que para ellos lo importante del profeta era su ejemplo en vida y el mensaje. Porque de hecho, profeta está mal traducido. Para el Islam hay dos categorías de profetas: el mensajero, que es solo Mahoma, y los demás profetas, entre los cuales está Jesucristo. Podríamos decir que mensajero es Rasul, mensajero es más que profeta. Pero ellos destruyeron los restos mortales del profeta porque consideraban que ir a peregrinar a la tumba del profeta constituía un inaceptable acto de idolatría, y la idolatría es un gravísimo pecado para el Islam. Tan es así que en algunas de las escuelas está prohibida en efecto la representación de la figura humana, porque se considera que es un desafío a una cualidad que solo Dios puede tener, que es la creación de lo humano. 1:46, nuestro querido amigo, hermano de esta nave del misterio, Juan G. Vallejo, ¿cómo estás? Transportándonos en el tiempo islámico, con esta música. Hola, buena madrugada, Siker. Pues sí, la verdad que la música es preciosa. Omar Farouk, todo un clásico. Sí. Para hablar de un clásico, Mahoma, que yo creo que sigue siendo un gran desconocido. Apartémonos de las trifulcas que están ocurriendo, desgraciadas sin duda alguna, injustificables también sin duda alguna, pero para comprender un poco esa figura que presentábamos en un principio, que nos suena, no voy a decir distante, pero sí misteriosa si no la conocemos. ¿Qué sabemos de este personaje? ¿Qué podíamos comentar a la muchísima gente, sobre todo joven, que no conoce nada de esto y que ahora, con esta revuelta, se está preguntando, ¿pero quién era? ¿Qué ocurrió con él? Es que para hablar de Mahoma hay que pensar que pasa exactamente igual como con la vida de Jesús. O sea, hay una serie de hechos que son ciertos, que quedan en un libro que es el Corán, que es un libro sagrado, pero también hay una gran cantidad de incógnitas en relación a la vida de Mahoma. Yo me documenté mucho sobre la vida de Mahoma y escribí un artículo sobre la vida de Mahoma por una promesa que hice en el Cairo a un amigo mío musulmán que estaba empeñado en que, bueno, yo que era periodista, pues dentro de mis posibilidades, pues que hablase de la figura de Mahoma y que quitase este fuego, ¿no? Y esta lucha que hay tan cada vez más tenaz entre Oriente y Occidente, ¿no? Y la verdad que cuando empecé a leer sobre la vida de Mahoma, hubo una primera cosa que me llamó la atención, ¿no? Que es un misterio clásico ya en todas las religiones,
pero Mahoma utiliza, igual que el resto de los profetas, el desierto como si fuese el teléfono para hablar con Dios, ¿no? Eso es una cosa que a mí me pareció curiosísima. Y vamos a ¿no? descubrir, Juanje, bueno, por supuesto no lo he presentado, Juan Jesús Vallejo tiene un libro, tiene muchos libros y más que van a venir, pero uno que yo creo que es clave para esta historia, que es Operación Al-Ándalus, porque habla de esa tierra que es tu tierra y con una tradición tremenda. Quedaos bien con lo de desierto, porque vamos a descubrir esta noche que el desierto es eso, una conexión constante para aquellos hombres con lo divino, lo extraordinario, lo sobrenatural. Jesucristo, cuando quiso tener revelaciones, se iba al desierto. Todos los ascetas, cuando querían tener revelaciones, se iban al desierto. Y Mahoma no fue una excepción y se fue al desierto, muy cerca de la Meca, a una cueva en el monte Gira. Y fue en el monte Gira cuando de repente aquel hombre, que para algunos historiadores era un pastor y para otros un encargado de guiar caravanas, un militar, pues de repente tiene una revelación donde el arcángel Gabriel, ni más ni menos, le dice que tiene que darle el verdadero mensaje de Dios para toda la humanidad. Y una curiosidad, el que es una pieza clave en toda esta historia, no es ni más ni menos que un cristiano, un asceta cristiano, que también había tenido revelaciones en el desierto, que se llama Guaraca, y es el intelectual, digamos, que coge el mensaje que le da Mahoma y dice que ese mensaje es cierto, que es verdadero, y que las profecías que les están siendo reveladas a Mahoma quieren unificar todas las religiones. Es Guaraca el que le apoya en las primeras predicaciones que él hace en la Meca. Unas predicaciones y una serie de mensajes que hasta cierto punto desestabilizaban lo que era la cultura árabe, ¿no? De ahí que empezara a ganarse una gran cantidad de enemigos, que es lo que hace que él tiene que irse a la Meca, a Medina, huyendo de todos los que le perseguían. Y ahí ocurre una inflexión de repente en toda esta historia, ¿no? Cuando él es perseguido, cuando él es humillado, cuando él tiene que huir para proteger su vida y ven que su mensaje sigue cuajando, entonces ya los nobles de la Meca directamente van a atacar Medina. Y hay un dato crucial, que es lo que yo opino, que realmente Mahoma fue una persona que sabía guiar caravanas en el desierto, les defendía de los bandidos, y es porque él en poquísimos días hace que Medina sea una ciudad inexpugnable. Entre casas, porque la Medina no tenía murallas, entre las casas que había mucha separación, manda a construir fosos, y las casas que están pegadas construye muros. Recibe los primeros ataques, es capaz de sobreponerse a esos primeros ataques, pero en cuanto Mahoma sale al desierto, se hace completamente invencible. Hasta tal punto es buen militar y se rodea de buenos militares, que hay un dato histórico que corrobora pues hasta dónde llegó el poder del Islam, ¿no? En tan solo 100 años después de la muerte de Mahoma, los musulmanes conquistan 10 millones de kilómetros cuadrados desde Indonesia hasta España, creando el mayor imperio que jamás haya existido. Mucha gente se estará preguntando por una de las figuras más enigmáticas de la historia del Islam, que sale a colación de hablar de Mahoma, que es sin duda la persona que puso el primer pie llegando a Gibraltarik, ese enviado que sube, dicen algunos que buscaba afanosamente y que tuvo sus peleas con Muza. Por cierto que últimamente nos preguntaba mucho sobre, de nuevo, una vez más, eterno tema de Toledo, la cueva de Hércules y los tesoros, y Tarik cuentan, parece también, como tú decías, Juanje, que hay mucha leyenda, mucho mito y muchas partes oscurecidas, que el hombre que en pro y en voz de esta nueva cultura va invadiendo España, tenía la total certeza de que tenía que ir a Toledo a un punto concreto, donde además descubre una especie de mesa y la historia ya conocida de las 100 patas y demás. Tú decías que, como con Jesús de Nazaret, hay como años perdidos o por lo menos diferentes versiones. Escuchábamos a Gustavo Arístegui diciendo que incluso en algunos momentos ocurría que hubo personas que negaban que se pudiera idolatrar los restos del profeta. Por lo tanto, la sensación que el Islam también tiene, y lo estamos viendo hoy en día, multitud de corrientes con multitud de creencias también dentro del Islam, pero que a veces eran hasta casi contrarias, ¿no? Totalmente contrarias. Por ejemplo, hay que pensar más que las dos grandes vertientes del Islam es los chiitas y los sunitas. Los sunitas piensan que realmente es Mahoma el profeta, y los sunitas piensan que el verdadero mensaje del profeta no es solamente de Mahoma, sino de Ali, que era su yerno, y de su hija Fátima. Ese es el primer gran cisma que hay entre unos y otros. Pero, por ejemplo, yo que sabes que he viajado mucho por Oriente Medio,
Pues, por ejemplo, si te vas al Líbano tienes los drusos, que ven otro mensaje completamente distinto en el Corán, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de sectas, algunas tan increíbles y tan refinadas, luego si quieres hablamos de ellas, como por ejemplo fue la de los Hashashim. La palabra asesino en español viene de Hashashin, que significa comedor de hachís. Yo he estado por las zonas de Siria, donde quedan los castillos de los Hashashim, y la historia es preciosa, no porque tenga realmente que ver hasta cierto punto con la doctrina de Mahoma, sino porque yo algunas veces que he dado conferencias sobre temas de sociología, siempre pongo la historia de los Hashashim como un ejemplo. Una persona con buena dicción y capacidad de convencimiento puede hacer que un grupo de personas y de gente haga lo que él realmente quiere. Y el mayor ejemplo lo tuvimos después de los Hashashim, en pleno siglo XX, con un señor que se llamaba Adolf Hitler, que hizo que creaba, bueno, por desgracia, por todo lo que dijo e hizo, pues acabó creando una Segunda Guerra Mundial que casi acaba con la humanidad. El poder de la oratoria, del mensaje. Quedaos con este nombre, Hashashin. Se ha hablado mucho de esta especie de secta. Tiene una historia detrás alucinante y muchos de ellos se inmolaban porque el paraíso era un paraíso muy físico, el que venía después. Una de las preguntas que está llegando ya al 7640, Carmen, es ¿cómo es ese paraíso y ese infierno en el Islam? Nos lo cuenta Gustavo de Aristegui. El paraíso es muy físico. El paraíso en el Islam no es un paraíso etéreo, donde las almas se encuentran, es un paraíso muy físico, donde la carne resucita toda ella y donde los hombres y las mujeres se les permiten todos los placeres que les estaban prohibidos y vedados en vida, y donde no hay diferencia entre ricos y pobres, y donde todos tienen acceso al alcohol, donde ya sí está permitido, ¿verdad? Es el néctar y la ambrosía y las vírgenes y todo lo que uno pueda imaginar. Es decir, es muy sensual, es muy físico, es muy terrenal el paraíso descrito en el Corán. Y el infierno es un infierno no muy distinto del que está descrito en los textos cristianos. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. Hay muchísimas preguntas, tantas que yo no sé si empezar la segunda hora con ellas, porque antes me gustaría presentar unos personajes, Carmen, que se están convirtiendo en elemento básico en el 7640. Nos preguntan por los Dijins. Parece que es el lado oscuro, los espíritus de las tinieblas. Cuéntanos. Para los musulmanes, el simple hecho de conocer un nombre hace vulnerable a quien lo lleva. Esta es una de las razones por la que el nombre de Dios es ocultado en todas las religiones monoteístas. Pero en el caso que nos ocupa hoy, Salomón, valiéndose de las tablas de conmutaciones y transposiciones, reveló el nombre de los demonios o el nombre de los Dijins. Estos seres están formados de vapor o de llama, son imperceptibles para nuestros sentidos y pueden presentarse de muy diversas formas. Utilizan su gran inteligencia para cumplir penosas tareas. En el Corán se dice de ellos que fueron creados de una llama sin humo, 2000 años antes que Adán, pero su estirpe no alcanzará el juicio final. Generalmente su aspecto es monstruoso. Se dice que tienen forma humana, boca de perro, pies de camello y pelo de cordero. Tienen muchos nombres, entre ellos están los Ifrit. En estos seres se convierten las personas que han muerto de manera violenta. Otro es el diablo Iblis, que no quiso arrodillarse ante Dios. Además, a sus órdenes se encuentran los Dijuns, seres diabólicos hermafroditas que se fecundan a sí mismos. De los Dijins se dice que pueden generar enfermedades como la epilepsia y, por supuesto, así como ocurre en la religión católica, pueden alojarse en el cuerpo de las personas. Para sacarlos a los malos espíritus de las entrañas de una persona, se sigue un ritual en el que hay que escribir sobre 3 mechones de pelo azul la siguiente oración: Ya Rabí, Ya Rahman, Ablik, Salah, Anuk, Ya. Por estos nombres, quemad aquel de los Dijins que me desobedezcan, sea cual sea la tribu de genios a la que pertenezca. Si tras este rezo los espíritus no salen del cuerpo del endemoniado, se hace respirar al sujeto el humo proveniente de quemar los mechones de pelo. Pero también se puede golpear o flagelar a los genios para obligarlos a marcharse. Estos genios también son los causantes de las pesadillas, de la violencia y del enamoramiento. Los tuaregs, que habitan en las arenas del desierto, cuando ven estrellas fugaces, aseguran que son dardos arrojados por Alá contra los Dijins maléficos. Ahí tenemos el, digámoslo así, retrato robot de una especie de demonios que atormentan
toda la cultura islámica? ¿Serían como nuestros demonios del infierno, los que viven las llamas del purgatorio? Carmen, en la segunda hora, si te parece, vamos con el montón de preguntas que están llegando a 7640. Juanje, no estamos hablando, bueno, sí, de leyendas, pero también de un dogma, de una fe. Y de una parte del Corán, importantísima. Entonces, en el Corán, cuando se refiere a los Yenum, dicen que Dios intentó empezar a hacer pruebas para crear un ser perfecto, que es el hombre. Y en esas pruebas imperfectas son los Yenum, que tomaron vida sin llegar a ser hombres, ¿no? Entonces son envidiosos del hombre por eso, porque son imperfectos por un pequeño fallo de Dios, ¿no? Y es muy curioso, porque en el fondo lo que hace el Corán no es más que reflejar, pues, digamos, una leyenda y una creencia que hay arraigada en todos los pueblos del Sáhara, que directamente digamos que son dos, los más importantes, que son los bedús y los bereberes, y la frontera estaría justo en la frontera entre Egipto y Libia, donde es el oasis de Sigua, que sería la frontera bereber, y a partir de ahí la península arábiga sería la cultura beduina. Luego, si quieres, ampliamos un poquito más esto por si a la gente le interesa. Sí, porque llegamos al último minuto, Juanje, con esta música maravillosa, Djinns, Yenums, el lado oculto de esta cultura. Hoy descubrimos en Milenio 3 los misterios del Islam. Hablábamos de Djinns, personajes que acompañan el mundo del misterio, que serían el paralelo a nuestros demonios. Ahonda en su retrato nuestro compañero y amigo, el editor Sebastián Vázquez. Estos jinns son podríamos hablar de una especie de espíritus elementales que pertenecen al reino de la magia y que posiblemente sea una incorporación del Islam, pero que pertenece a creencias muy anteriores, sobre todo a pueblos del desierto. Esto habitualmente compartían estas creencias esas tribus nómadas, sobre todo, bueno, pues camilleros, mercaderes, y se extendió en determinados aspectos del Islam. Aunque ciertamente hoy en día todo este elemento mágico, como digo, incorporado de otras creencias, prácticamente hoy en día no existe. 2 y 7, siempre en directo. Sebastián Vázquez es prudente y dice que prácticamente no existen. Pero hemos visto, los que estamos aquí en la mesa, en nuestros diversos viajes por diversos países del Islam, que esta creencia sigue viva. Juan Gera en silencio me hace así con la mano, con un gesto de mucho. Ahora nos lo explica. Antes, 7640, los mensajes que hemos dejado antes pendientes. Y un mensaje muy importante, 4 de marzo, Málaga. El 4 de marzo, Milenio 3 se desplaza hasta Málaga para estar con todos los amigos que se acerquen hasta allí en las próximas semanas. Incluso vamos a ver si en estos días podemos dar más información. Y como siempre, en la página web, en ikerjimenez.com, pondremos en todo momento dónde se va a celebrar, cómo se consiguen las entradas. Pero no os preocupéis, que todos los que os acerquéis veréis cómo tenéis un sitio para ver en directo el programa de Milenio 3. Creo que tiene que ver, no me hagáis mucho caso, pero creo que sí, con el Festival de Cine y Terror. Sí. Es un acto aparte. Hablaremos de cine maldito, hablaremos de casos de la provincia de Málaga, con un previo, como siempre, con un montón de imágenes. Bueno, para informaros, ya nos han dado el ok, la luz verde, Ser Málaga, magníficos compañeros que siempre han estado ahí con los brazos abiertos para cualquier iniciativa. Milenio 3, 4 de marzo en Málaga. Iremos informando. Y ahora los mensajes de 7640, Carmen. Juan nos dice: existe en Marruecos la creencia de un ser demoníaco llamado Aicha Candicha, con cuerpo de mujer y patas de cabra, que suele aparecer por la noche en caminos apartados a viandantes solitarios. Durante mi estancia en Marruecos escuché múltiples relatos de este extraño personaje. Quisiera saber si existe algún equivalente en España. Hombre, está clarísimo. Tú decías antes, la frontera argelina, escuchamos historias muy parecidas. El chivo o el cabrón, el gran cabrón, como personaje siempre relativo al mal, siempre relativo a la aquelarre, siempre relativo, sobre todo sus pezuñas. Sus pezuñas es algo que aparece en todas las culturas del mal. Y si vamos a la antigua Mesopotamia nos lo encontramos también, es curioso. ¿Antecedentes o paralelismos en España? Bueno, la gran historia, la hemos contado en alguna ocasión, de José Pancho Campo, el campesino de la Vera, comarca de la Vera, exactamente Garganta la Olla, y la visión. Pero claro, aquí la leyenda tiene nombres y apellidos. Mes de octubre, año 47, y un pastor que ve una figura de negro y que cuando entra en su choza, al avivar la lumbre, cree que tiene patas de chivo. Seguramente una visión, un delirio, una interpretación de lo maligno que está ahí en la mente de todos. Juan, te decías que conoces, ¿o no? Sí, pero hombre, por ejemplo, en toda la zona del Atlas marroquí a día de hoy,
Dentro de prácticamente nada, todo lo contrario. La leyenda de los jinn sigue completa y absolutamente viva, y no es una leyenda, para ellos es una total y absoluta realidad. Una presencia viva. Sí, por ejemplo, no hay ni una sola casa que se haga en el islam marroquí sin que antes de acabar los muros y de techarlas se eche un chorro de leche en cada una de las esquinas para que los jinn coman en las esquinas y nunca entren dentro de la casa. O sea, hay 1000 ritos y 1000 costumbres que están total y absolutamente vivas en toda la zona bereber marroquí y, por ejemplo, la zona bereber argelina. Y es una historia muy curiosa, ¿no? Porque yo indagando en esto del mundo de los Yenum, ¿no? Y de los genios, a mí es un tema que me intrigaba mucho, y lo he hecho en otros muchos países también, ¿no? Descubrí una historia que me parece alucinante, pero alucinante de lo más. Hay un antropólogo español que vivía en el norte de Marruecos, que se fue con un grupo de periodistas italianos a un lugar que era la laguna de Tinawan, donde supuestamente aparecían unos Yenum que se llamaban los Akiriko, que eran unos vampiros que chupaban la sangre. Yo te he oído hablar de los vampiros Akiriko. Efectivamente, es que es una historia completamente desconocida. Ese libro que tengo en casa lo editó la Diputación de Melilla. El próximo día que me invites a tu programa te daré nombre y apellido de esos 3 periodistas italianos, más el del antropólogo español, que ojalá incluso pudiéramos contactar con él a través de algunos contactos que tengo. Y entonces ellos cuentan en ese libro cómo empiezan a tirar fotos en toda esta zona de Tinawan. Las fotos empiezan a aparecer cosas raras y se van de allí corriendo porque no entienden qué les está pasando. Y esto es de hace muy poquitos años, ya digo, libro publicado por la Diputación de Melilla que tengo en casa, Yenum se llama, cuando queráis os comento, la historia es preciosa. Bueno, pues como le digo siempre a Alberto Granados, que luego va a estar ahí con nosotros, por supuesto, nos ponemos sobre ello, ¿eh? Venga. Mohamed Said desde Ceuta nos dice: hola amigos de Milenio, hay muchos demonios árabes llamados Dijin o Yena o Eyun, y cuando poseen a alguien hay que estar horas y horas para expulsarlos. Me ha parecido muy curioso escucharte, Carmen, en esos documentos de un ritual muy parecido al mismo exorcismo que hacía Jesús de Nazaret, por ejemplo. Es decir, un ritual antiquísimo que adoptó la Iglesia, pero que existe en otras culturas. Uh-huh. Soy de Almería y esta tiene un gran pasado musulmán. Se dice que aquí se encuentra el eterno oasis de Shiva, nos dice Lucas. Según lo que escucho, me da la impresión de que el Islam y el cristianismo parten de la misma base. ¿Es esto así?, nos preguntaba Humberto. Claro, hay una base absolutamente común desde el punto de vista de que se intentan erradicar todas las religiones, vamos a llamarlas paganas, con diferentes dioses anteriores. Se intenta unificar en ese sentido. Y fijaos, el personaje que aparece, como contaba Juanje, en la primera escena de esta historia, ¿no? El arcángel Gabriel, como se le presenta a Mahoma. Y hay que decir que en el Islam es un profeta menor, pero es un profeta. Jesús de Nazaret también lo aceptan como profeta. Sí, es otra gran religión monoteísta que acaban con las politeístas anteriores, sería también el Islam. Y no solamente los profetas cristianos, como sería Jesús de Nazaret, sino también los judíos son considerados profetas por parte del Islam y por parte del Corán. Tú has dicho que el libro se llamaba Yenum. Hemos oído varias veces la palabra Yenum. Claro, a nivel sonoro nos recuerda a Genium, genio, ¿no? Da la impresión. Y creo que tiene bastante que ver. Y Carmen, en estos archivos que ella maneja, antes nos ha hablado de los Dijin. Vamos a escuchar, como si esto fuera la enciclopedia del misterio, la voz Yenum. Los tuaregs creen que en ciertas zonas arenosas o montañosas del Sáhara habitan los Yenum. Son espíritus perversos que viven entre las grietas de las rocas o escondidos en las dunas, esperando a toda persona que ose pasar por sus posesiones para abalanzarse contra ellos y causarles algún mal. En ocasiones tan solo asustan a las caravanas de viajeros y curiosos que se adentran en las arenas desérticas, pero otras veces, cuando su jefe Abu Maret está de mal humor, pueden alterar el sentido de la orientación de los viajeros, llevándoles hasta lugares peligrosos y donde la vida y el agua son inexistentes, por lo que acaban muriendo. El origen de los Yenum parece remontarse a la noche de los tiempos. Normalmente los tuareg procuran no hablar de ellos, pero basta su sola mención para crear una desazón y hacer que nadie se encuentre a gusto en esa reunión. Los nómadas, para protegerse, llevan colgadas del cuello una o varias bolsitas de piel de cabra con muy diversos amuletos. A ellos les llaman gris, y algunas frases del Corán también van mezcladas con esos amuletos junto con jaculatorias, el tamahak, su lengua vernácula.
Nos hablabas, Juan Jesús, de rituales en las casas que has vivido y has visto varios en diferentes puntos del Islam, lejanos miles de kilómetros unos de otros, rituales de purificación de lo que podía ser sino una casa encantada por estos Yenum, ¿no? Sí, aparte hay una cosa que siempre me intrigó mucho del mundo de los Yenum. Cualquier ser mágico que tú investigues a través del mundo, ¿no? Por ejemplo, aquí en España pues tenemos desde las Shanas, por ejemplo en Asturias, a otro tipo de seres. Pero lo curioso de los Yenum, lo que me sorprendía era la leyenda y que hace que sea menos leyenda y más intrigante, es que los Yenum vivían en lugares muy concretos. Y en Marruecos, por ejemplo, vivían en los montes Yagur y en el monte Rat. Y el monte Yagur y el monte Rat todavía a día de hoy hay mucha gente que sube, está muy cerca de Fez, estos dos montes, y deja ofrendas para que los Yenum no le hagan nada a los niños pequeños. Eso a día de hoy en pleno siglo XXI. Sin duda hablamos de seres malignos. Sebastián Vázquez vuelve a poner una postilla en esta categoría de demonios mucho más vivos para el Islam de hoy que, por ejemplo, haciendo, como decimos, la comparativa, que para el cristianismo, que lo vemos como en el fondo un cuadro antiguo, algo de un tiempo remoto. En algunos puntos, como nos cuenta Juan Jesús Vallejo, esta creencia en el poder del oscuro sigue presente. Principalmente serían personajes malignos. Lo que pasa es que luego la leyenda, sobre todo en el esplendor de los grandes califatos, ahí sí aparecen ya como unos personajes, digamos, capaces de otorgar dádivas a los que los encuentras ahí, todos esos cuentos que todos conocemos de las 1001 noches o los famosos mitos del genio de la lámpara y todo esto, estos personajes que además ya están presentes en otras culturas, en la India, etcétera, entonces efectivamente sí tienen esa connotación, digamos, positiva, por decirlo de alguna manera, aunque originalmente la mayoría de estos elementos eran elementos negativos, peligrosos y a los cuales se les tenía miedo. Se decía que vagaban por los desiertos por la noche y había que protegerse de ellos. Y yo con estas músicas que nos pone Juanma Frasquet estoy viendo ya desiertos inmensos del Islam, o lo que fueron desiertos del Islam en su época, por ejemplo en Almería. Vamos a volver a hablar de ese desierto mágico elegido por muchos. Enseguida conectaremos con Carlos Chevalier Marina, que nos va a hablar también de esas creencias en ese punto. Había sufís. ¿Qué es el sufismo? Ahora lo vamos a descubrir. Carmen, acabamos con los mensajes. Ayer vi una película y aparecía el nombre Dijin, decía que era el demonio del fuego, ¿es verdad? Pues sí, se dice que era el demonio de la llama. Hola, soy Juan de Cartagena y aquí en la antigua Cartago ya invocaban a esos demonios para echar maldiciones. Bueno, buenos eran los cartagineses, fundadores de esa maravillosa ciudad. No hay más que ver el topet de Cartago, los cementerios de Cartago, todavía con los dioses niños apareciendo ahí, que es algo de verdad de pesadilla. Luis nos dice que en la película Muertos del Pasado unos chicos hacen la ouija y contactan con un Dijin. ¿Tienen algo en común la magia vudú africana con la magia árabe? Nos pregunta Rex. ¿Qué crees, Juanja? Sí, en el sentido de que, el vudú y todas las religiones afroamericanas beben y nacen del animismo centroafricano. Pero sí es cierto ya que cuando los esclavos llegan a América, muchos de ellos tienen algunas creencias islámicas, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? El concepto, además, de misticismo que hay en el centro de África, en cierta medida mezclada, ¿no? con algunas creencias islámicas que hablan de una fuerza, de un poder que es el Ashe. El Ashe es lo que hace que una maldición de vudú supuestamente pueda realmente matar a alguien, y es lo que puede hacer que tú, mediante un ritual, puedas conseguir, por ejemplo, que una persona se enamore de otra o que una persona odie a otra. Vamos a hablar ahora de hechizos y un tema que siempre ha llamado mucho la atención. Yo siempre respondo con: el mal de ojo solo es efectivo en quien cree en ese mal de ojo, pero en el Islam se sigue creyendo, por ejemplo, y el cristianismo también, en los ahojadores. Vamos a conocerlos. Seguimos luego con esos mensajes 7640, muy interesantes además, aportando cosas. Y vamos a cerrar el espectro de los Dijins, los Yenums, estos genios que hemos querido presentaros, porque no se habla mucho de esto. Y Sebastián habla de una cosa que me ha sorprendido: la clave numérica. Los números
claves en la historia del Islam. Nos traen los números que conocemos hoy del 09 a nivel moderno, con los que este mismo mando que hay aquí de televisores o estas teclas vienen de ese remoto pasado. Los números como formas también de pelear contra los genios. Es bien curioso. La clave de su nombre es una clave mágica, precisamente el conocer el nombre de ese genio era tener parte de su poder y era una fórmula para poderlo tener a servicio, una especie de mayordomo mágico. Y la clave estaba en el nombre, un concepto, por otro lado, muy común a estos pueblos, como también luego vemos en la Cábala. Milenio 3, en la SER. Pues hace bien poco Carlos Chevalier Marina, periodista, conocedor de esa tierra mágica, conocedor de las antiguas tradiciones de Al-Ándalus, decía, nos dejaba sorprendidos hablando de un rincón de nuestro país donde muchos sufís, muchos iniciados del Islam, acudían porque creían que era, como decía antes Juanje Vallejo, el teléfono con otro mundo. Menudo paralelismo interesante que has trazado, Juanje. Teléfono con otro mundo, el desierto, la soledad, también la privación de alimentos y de bebida, muchas veces produciendo escenas alucinatorias, pero que la gente dice, bueno, son alucinaciones. Y yo digo, bueno, pero son algo que está ahí. Me encantaría en estos mejores documentos, en estos momentos importantes, hablar con nuestro querido amigo Carlos Chevalier. Buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. Oye, Carlos, hablamos de sufismo, de ese elemento. ¿Podríamos explicarlo, no sé si sencillamente o abiertamente? Mucha gente que ahora mismo puede ser que sea la primera vez que lo escucha. ¿Qué es esto del sufismo? El sufismo, según parece, surgió casi con el propio Islam. En el siglo VIII hay noticia de los primeros sufíes de nombre conocido en Mesopotamia, en concreto en la zona de lo que hoy es Irak, Bagdad y Basora. Por sufismo se entiende una serie de fórmulas místicas, de tradición mística, que por otra parte es común a todas las creencias desde los orígenes de la humanidad, pues en el Islam no lo es menos. Hay una forma de interiorizar el individuo a Dios por medio de la oración y del retiro. Y bueno, pues esto en el Islam se le empezó a llamar sufismo, no se sabe muy bien por qué. Hay quien dice que es porque en su afán de austeridad los sufíes vestían siempre con lana, que en árabe se dice suf. Suf es lana blanca, por cierto, como símbolo también de pureza. Y bueno, pues parece que es la versión más extendida. Pero en el caso de Al-Ándalus, vuelvo a insistir, fue increíble porque, de hecho, se puede decir que todo el sufismo contemporáneo, el que existe ahora mismo, tuvo un antes y un después a partir de una serie de personajes que surgieron en Al-Ándalus, y entre ellos el más importante fue Muhyiddin Ibn Arabi, que era murciano, que vivió en Córdoba y Sevilla, que se retiró muchas veces al desierto de Almería y que peregrinó varias veces a la Meca, anduvo por todo el norte de África, vivió en Damasco, que fue donde murió, pero antes de eso contactó con Rumi, el fundador de las órdenes derviches en el sufismo turco-iranio. Es decir, que hoy en día se podría decir que todos los sufíes del mundo tienen una herencia común a partir de Ibn Arabi, que por otra parte fue un gran filósofo dentro de la historia del Andalus. Oye, Carlos, has mencionado a Rumi y a los derviches, cuya imagen imagino que muchas personas estarán viendo ahora mismo, girando sin parar. Rituales muy cercanos, por ejemplo, en Konya, de automutilación, autolesión, cosas que se reproducen en estos grupos. ¿Te llama la atención particularmente algún ritual especial, quizá este mismo, de aproximación a Dios? ¿Cuáles podrían ser los que, por lo menos a ti, más te interesan o más te gustaría destacar? Bueno, a mí me interesan mucho más los que tuvimos por aquí en Occidente. Parece que estaban más adaptados a la mentalidad de los andalusíes. De hecho, el ayuno, que es una parte fundamental, bueno, uno de los pilares fundamentales de la tradición islámica, en el caso de los sufíes es indispensable, ¿no? Pero hasta en esto el propio Ibn Arabi recomienda a sus seguidores que sean moderados, porque de lo contrario se van a conseguir efectos muy diferentes a los que se persiguen, ¿no?
Él dice, y leo textualmente en su obra, que es casi un método iniciático, Viaje al Señor del Poder, leo textualmente: mantén tu organismo en equilibrio, ya que si adelgazas demasiado puedes llegar a tener una imaginación engañosa y con el tiempo delirio alucinante. Si hubiera alguna influencia que alterase el organismo, y esto no es conveniente, distingue si son influencias demoníacas o angélicas, según cómo te encuentres después de haberla sentido. O sea, si la influencia es angélica, estarás enseguida en un estado de bienestar y satisfacción, no sentirás ningún dolor, no sufrirás ninguna alteración en la forma, y su influencia te dará más conocimiento. Pero si es demoníaca, aparecerán desórdenes psíquicos, dolor y nerviosismo, barbarie violenta y ruindad moral, y todo esto puede acarrear desorden mental. Ten cuidado y no dejes de repetir el dhikr en tu corazón hasta que Dios aparte de él la influencia demoníaca. El dhikr es la repetición ritual, es una frase, puede ser un versículo coránico, puede ser una palabra. En el caso de los sufíes de Al-Ándalus, en las táribas que se retiraban al desierto de Almería, había una palabra preferida sobre todas las demás. Es el pronombre personal él, que en árabe se dice huwa. Huwa, tanto escrito como pronunciado, tenía un efecto, pues podríamos decir casi equivalente al que tiene el mantra en la tradición hindú o budista, o al que tienen las letanías en la tradición cristiana. Huwa se pronuncia con el aire que sale de la parte más profunda de la garganta, hacia afuera. Y no hay que perder ni el referente ni el significado. Significa él, se está refiriendo a Dios mismo. Y escrito, son dos letras que van unidas, son una sucesión de letras en espiral, de grafías en espiral, que tanto si se escribe, la caligrafía era un arte sagrado para el sufí, como si se lee, como si se coloca ante la vista y se fija la atención en él, se obtiene esa iluminación que se va buscando. Y por supuesto siempre la repetición, para de esta manera romper con las alteridades del ambiente y llegar a la unicidad. Para el sufí no hay números, solo hay un número, el número 1. Qué curioso, qué interesante, Carlos. Nos estábamos imaginando ya ese proceso que, como tú bien decías, se repite de alguna forma con variantes en otras culturas, un estado alterado de conciencia tras la repetición sistemática de ciertas claves, ¿no? Pero me hablabas también de alucinaciones y hablabas también de visiones, ¿no? En ocasiones para el Islam y para estos grupos de los que estamos hablando hay una realidad también demoníaca, incluso de genios, jinas, de jins, un sinfín de personajes que a veces atormentan, se aparecen. ¿Qué podías contarnos de todo esto? Bueno, los jins estaban ya en la tradición preislámica, en la Arabia preislámica, y serían el equivalente en las culturas occidentales a los genios o elementales de la naturaleza. El propio Ibn Arabi se refiere a ellos y los distingue bien porque dice que efectivamente hay algunos que son malvados, traviesos, pero que hay otros que al final se han sometido al Señor de los Mundos, que es otro de los títulos que se da a Dios. Y habla de esta manera de jins creyentes que, llegado el punto, pueden llegar a servir a los seres humanos, porque este es el destino. El origen de algo peor que los jins son genios. A veces en las traducciones que se hacen en los idiomas occidentales se les asocia con demonios, pero el demonio es otra cosa y es algo mucho peor. El demonio, igual que en la tradición judeo-cristiana, es el ángel caído, es alguien que antes de que el hombre fuera creado ya tenía mucho poder y que no llegó a aceptar la soberanía que Dios le concedió al hombre sobre la creación, y por tanto se rebela pues tanto contra el supremo hacedor, contra Dios, como contra el hombre mismo, intentando seducirlo. Pero los sufíes de Al-Ándalus decían que si estás cerca de Dios no puedes temer nada de ese demonio, porque es absolutamente opuesto a Dios, y el que se hace uno con Dios está alejado de él. A pesar de que, igual que en la tradición judeo-cristiana, en el desierto
los musulmanes creen que es el sitio propicio para que deambulen esos espíritus demoníacos. Pero vuelvo a repetir, si se está en presencia de Dios, no hay nada que temer, sino todo lo contrario. Es el propio mal el que tiene que tener miedo del creyente, del que se somete. Pues como siempre, hablar con Carlos Chevalier Marina es un auténtico placer. Estábamos casi vislumbrando en imágenes, gracias a la magia de la radio, lo que nos estaba relatando. Carlos, un perfecto conocedor, gran periodista de toda la cultura andalusí. Te mandamos un fortísimo abrazo, amigo, y te emplazamos a una futura visita aquí a la nave del misterio. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Iker. Si me permites, para terminar, quería leer un poema de Al-Shustari, del sufí, compositor del ritual sufí andalusí, en el que creo que se resumen todas las cosas que hemos hablado sobre los estados de visión y de pues vamos con ello, Carlos, no hay más que decir, vamos a escucharlo muy atentamente. Son mis mejores momentos cuando estoy reunido con mi esencia. Sale de mí el sol de mi solaz y la pobreza me resulta natural. Lo existente se percibe y ve la persona a todo el universo, todo él con mis particulares. Son mis mejores momentos cuando estoy reunido con mi esencia. Oye, pobre lo que harás, desdeña el universo y date tono, pues nada hay más hermoso que tú. Deja las alteridades, comprende los secretos, entra en el ámbito y verás el pasado y el futuro todo. Son mis mejores momentos cuando estoy reunido con mi esencia. Ahí queda eso, Carlos Chevalier acudiendo a alguno de los míticos textos importantísimos para la cultura que hoy estamos sobrevolando. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo, Iker, buenas noches. Milenio 3, Iker Jiménez, en la SER. 2:32, por ejemplo, con una danza como esta podían danzar los derviches sin parar, alcanzando estados alterados de conciencia. Alberto Granados, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los derviches, los ha mencionado Carlos. Sí, eran comunidades de monjes que predicaban la pobreza. El camino y objetivo de todo derviche es encontrar la belleza de Dios. Es un camino interior a través del cual se mezcla danza, música y plegaria. Al baile que realizan se le denomina Sama, que es un baile místico relacionado directamente con el movimiento giratorio de los planetas y con la conexión con Dios. A menudo era fuente de problemas debido a que había adeptos que entraban en un frenesí imparable. Los derviches danzantes buscan escapar del yo girando interminablemente sobre sí mismos. Después de esos alocados giros consiguen entrar en un estado alterado de la conciencia. Como tú decías, se habla que algunos se rodeaban de bellos jóvenes y tomaban drogas para estimular este encuentro con la divinidad. Para los más viajeros tenemos que decir que del 10 al 17 de diciembre, en la ciudad de Konya, en Turquía, se puede presenciar la fiesta en la que se conmemora la vida y obra del gran santo sufí Mevlana, el santo patrón de los derviches. Una fiesta que se realiza desde hace 700 años, donde se puede disfrutar por unos días de las extraordinarias danzas de los derviches. Y no solo apunto las danzas de los derviches, sino que en Konya se producen esas automutilaciones, algunas de ellas increíbles, de clavarse puñales dentro del cráneo, de atravesarse el cuerpo, como muestras de la capacidad de trance. Curiosamente, Juanje, esos trances que tú has visto no son en el mundo islámico, sino en otras partes del mundo, que son lo mismo. Repetición, lo decía Carlos Chevalier, fijaos qué clave estamos aquí descubriendo entre todos, discurriendo sobre ella en el sentido de que siempre se repite. El cristianismo habla de letanías, los budistas hablaban de mandalas, los hinduistas tenían sus fórmulas para, repitiendo una palabra, un sonido, una música, un efecto, entraban en otro estado de conciencia, lo que llaman mundo paralelo, ¿no? Y los trances son muy parecidos, es lo curioso. Sí, no solamente parecidos, sino que además, como tú bien decías, siguen exactamente las mismas pautas. Por ejemplo, decía Alberto Granado que los derviches giran sobre sí mismos para entrar en ese estado de conexión con Dios, y tú te vas a Cuba, en la otra parte del mundo, una ceremonia de santería, y todos giran sobre sí mismos para que ser poseídos por los orishas, ¿no? Y por ejemplo en Brasil con la Umbanda y con la Quimbanda igual, tanto ángeles como demonios, por ejemplo, según en Brasil según sea Umbanda o Quimbanda, entran dentro de ti girando sobre tu cuerpo. Y siempre según el sentido rotatorio de los planetas. Lo curioso, y lo he comentado antes Alberto, es que la tradición de los derviches de Konya tiene 700 años, cuando se sabía muy poco del sentido de cómo giraban los planetas. Bueno, no se sabía nada. Entonces es un elemento muy curioso, ¿no? Como si la naturaleza, la natura del ser humano, adapta una serie de cosas. Hablando de naturaleza, es lógico hablar, y más refiriéndose al Islam, de la alquimia. Para muchos, la madre de la química
y que causa todavía tanta extrañeza cuando se habla en ciertos ámbitos. Murray, autor de libros como Alquimia, nos habla de los padres de esta ciencia, que fueron también los padres del Islam. No se sabe muy bien dónde surge la alquimia. Parece ser que, según nos han contado los historiadores, surge en la zona del Antiguo Egipto. También hay algunas tradiciones, ¿no?, que la vinculan con China, y parece ser que todas esas dos tradiciones se centran en una sola, que es la del Islam, a partir de la cual se va a trasladar por toda la zona del norte de África hasta llegar a España, desde donde va a ser puerta de entrada de la alquimia medieval en toda la Europa de la época. Y no solo eso, hubo hombres y nombres reconocibles que hicieron grandes obras buscando una especie de líquido, de ungüento, para buscar la vida eterna. Pues quizás el más importante, Geber, que es el que más nos suena, ¿no?, que desarrolla una serie de tratados monumentales sobre, los distintos tipos de prácticas alquímicas, los hornos, las formas de preparar la piedra filosofal. Geber es el más famoso, pero hay otros muchos nombres. Avicena, ¿no?, que es muy conocido también en el mundo árabe por sus prácticas alquímicas. Son nombres de distintos personajes que son normalmente médicos, pero que incluyen entre sus prácticas la utilización de la alquimia en una de las tradiciones que incorpora la alquimia árabe, que es la búsqueda de la inmortalidad, de un medicamento capaz de curar todo tipo de enfermedades y provocar la prolongación de la vida hasta términos insospechados para los hombres de aquel entonces. 2:37, Carmen, los espíritus y los tics, que tienen una relación interna, consolidada hace siglos en el Islam. Estos seres, los espíritus, son los causantes, entre otras cosas, de los movimientos involuntarios, que además son símbolos de presagio. Así hay tratados que aún se siguen utilizando en el norte de África, que recogen el significado de cada uno de estos tics. Mover mucho el párpado izquierdo significa, por ejemplo, regreso del ausente. Mover el párpado derecho es de mal agüero, ya que significa lágrimas. Si la ceja derecha comienza a elevarse, es que te están elogiando. En cambio, si es la izquierda, alguien habla mal de ti. Si la mano izquierda comienza a picar incomprensiblemente, alégrese, pues el dinero llegará pronto a sus bolsillos. Si lo que pica son las plantas de los pies, es que hay un viaje cercano, y la aceleración del corazón significa que pronto recibiremos una buena noticia. Estornudar es signo de buen presagio, ya que se considera que mediante este acto expulsamos a los espíritus, por lo que la persona que estornuda deberá dar gracias a Dios diciendo Tadudallah. En cambio, cuidado al bostezar, ya que este acto es temido por los musulmanes. Los espíritus malignos pueden entrar en el cuerpo de una persona cuando abre la boca para bostezar. Por ello, el poner la mano delante de ella, ya que los diabólicos djinns que pueden volar chocarán y no se introducirán en el cuerpo de la persona. Rituales bien curiosos. Vamos a hablar ahora de Zeitún, unas apariciones marianas en el corazón del Islam. Es curiosísimo. Pero la antes, primera supuesta virgen fotografiada de la historia. Varios documentos gráficos, varias imágenes impresionantes en un lugar que no es tan grande como puede parecer en las fotos. Pero antes, Juanje, habíamos dejado pendientes una serie de historias. Una de ellas, nos están preguntando en el 7640, ¿cómo que asesinos, comedores de hachís? ¿Esto es una secta? ¿Hablan de secta suicida? ¿Esto qué es? Dentro de todas las religiones, hay sectas, y el Islam no es una excepción, ¿no? El caso es que hubo una vez un hombre que se llamaba Hassan Isabah, conocido también como el sabio de la montaña, que fue capaz de crear un imperio de terror gracias a su inteligencia como jamás en la historia de la humanidad se ha creado. Este hombre lo que hace, pues él conquista una pequeña fortaleza que es Alamut, que significa el nido del águila, que hoy día está en el actual Irán, y se rebela, crea una religión, esta pequeña secta, ¿no?, dentro de los ismaelitas, era chiita, chií, y se da cuenta que él no se puede enfrentar con el visir ni con sus ejércitos, con la pequeña tropa que tiene. Entonces él recluta niños, los adiestra en el uso de las armas y hace que lleguen a estados de éxtasis tomando hachís. Cuando los niños ya son más grandes y ya son hombres, hace que un día cojan una borrachera de hachís tan sumamente grande que quedan inconscientes, y entonces él los llevaba a un lado del palacio que se llamaba el Fardús, el paraíso.
Cuando aquel hombre se despertaba estaba rodeado de hermosas mujeres, en un jardín precioso con naranjos. Podía fumar hachís, podía hacer el amor con todas las mujeres que quisiera, y cuando otra vez estaba borracho de hachís dentro de este fardús, Hassan Aisabas aparecía y le decía: estás teniendo un sueño, este es el paraíso que te espera después de tu muerte, y ves que yo soy un enviado de Dios. En ese momento, esta persona que estaba en el fardús también se hacía que tuviera un exceso de hachís, otra vez se quedaba dormido, le sacaba del fardús, y cuando despertaba le decía: ¿ves el sueño que has tenido? Dios está con nosotros. Entonces, lo increíble de los Hashashim es que ellos, cuando salían a matar a alguien, jamás huían, porque si morían, sabían que ya habían estado en el paraíso. Una historia que es conocida, la de los Hashashins, y que ha contado magníficamente Juanje, y que le estábamos imaginando, ¿no? En el fondo, una manipulación del entorno, de la convicción de la palabra. Me recordaba, con todo el respeto, repito, pero las historias de los brujos Bokor, cuando hacían, por ejemplo, que en vez de estar en el paraíso, el enterrado vivo se despertase en el infierno. Sí, pero el tema de los Hashashin es tan curioso y tan poco conocido a la vez, pues, increíblemente, que ha llegado, por ejemplo, al cine. Y pongo un ejemplo clarísimo. En la película Conan el Bárbaro hay una escena en la que Conan está delante del malo de la película y de repente el malo de la película se da la vuelta y un golpe dice: Conan, el verdadero poder no es el acero, es la mano que lo maneja. Se da la vuelta y a un golpe suyo de su mano se tira gente desde lo alto de una almena, ¿no? Bien, los guionistas de Dino de Laurentiis para esta película copiaron una historia literal que sucede en Persia, y es que una cruzada comandada por un general inglés pasa justo al lado de Hama, en Siria. Entonces el general inglés pacta con un general Hashashim que le dice: vale, te dejo pasar y no hay ningún problema. Entonces el inglés, que es muy prepotente, le dice: hombre, eres sabio porque dejas pasar al ejército más poderoso del mundo, vengo con 10.000 hombres. Y le dijo los Hashashim, dice: yo solo tengo 100, pero mi ejército es mucho más poderoso. Y le dijo: hombre, tengo 10.000, tú tienes 100. Entonces el general Hashashim se dio la vuelta y a cada golpe suyo de su mano un hombre saltaba de una almena y se suicidaba. Esto ocurrió en Hama en el siglo XI. Entonces, el poder de convicción de la palabra es lo más importante y lo más increíble que puede explotar el ser humano. Y bien que lo sabía esta agrupación, esta secta. Hablábamos en este mosaico de misterios del Islam, decías, Carmen, una imagen fotografiada en El Zeitún, corazón del Cairo. Nos lo cuenta el director de la revista de arqueología, Nacho Ares. La iglesia de Santa María del Zeitún es quizás una de las más desconocidas de todo el Cairo, aunque tiene argumentos suficientes para ser una de las que más tendrían que ser visitadas. A finales de los años 60, en concreto en abril del año 1968, empezó a protagonizar algo, no voy a decir insólito, porque luego es un fenómeno que se ha reproducido en otras iglesias, no solamente del Cairo, sino de otros lugares de Egipto, pero sí que en esta fecha fue de las primeras en donde se dio un fenómeno que muchos contemporáneos tuvieron a bien llamar apariciones marianas, es decir, en un momento dado, la noche del 2 de abril, en concreto de 1968, un par de ciudadanos de un barrio cercano al Zeitún empezaron a ver una extraña luz sobre una de las cúpulas que ellos identificaron en primer momento como la silueta de una religiosa, de una monja que estaba haciendo pues trabajos a esas horas en las cúpulas del Zeitún. Me decías, Carmen, que creían que era una suicida también. Efectivamente, pensaban que era una mujer que estaba vestida con ropajes, con una especie de túnica blanca, que lo extraño es que irradiaba una especie de luminosidad y eso es lo que les extraña en un primer momento, pero pensaban que era una suicida porque se paseaba por el tejado de esa iglesia y a su lado se veían figuras como si fueran palomas luminosas. Y la pregunta después de escuchar esto es, ¿qué pasó? Al acercarse para avisar a la monja del peligro que corría fue cuando se dieron cuenta de que aquello era algo sobrenatural, por lo menos para ellos, y avisaron a las autoridades y a la policía, y fue desde esa fecha, casi en la primavera de 1968, cuando empiezan las apariciones
de la Virgen del Zaitún, que luego se dilataron en el tiempo casi hasta mediados de los años 70. Los testigos se cuentan por cientos de miles, incluso fíjate que han pasado casi 40 años, y aún hoy es todavía muy fácil encontrar testigos de estas apariciones. Yo las primeras veces que visité la iglesia hace 5 o 6 años para investigar precisamente cómo había desarrollado el fenómeno después de tantas décadas, tuve la oportunidad de entrevistar a varios testigos directos de las apariciones, y algunos de ellos me comentaban que estas luces en forma de mujer duraban toda la noche en ocasiones. Incluso las propias autoridades del Cairo tuvieron que habilitar una explanada cercana en lo que hoy se ha construido a la nueva catedral de Santa María del Zaitún, justo enfrente de la pequeña iglesia del Zaitún, pues con sillas, habilitar un poco el espacio, porque las hordas de curiosos de cristianos coptos y por supuesto también de curiosos musulmanes que se acercaban a este lugar, pues hacían un poco peligrar la integridad física de todos ellos. Todos hemos estado en el Cairo en alguna ocasión de nuestras vidas. Alberto, es un lugar que sorprende, esta iglesia del Zaitún, porque es más pequeña de lo que se podría imaginar por las fotos, esas grandes cúpulas, ¿no? ¿Qué sensación hay allí? Pues sí, la verdad es que es una iglesia pequeña a primera vista. Yo creo que la primera sensación y la más importante es cuando cruzas ese patio de entrada a la iglesia y tienen expuesto todas esas portadas de periódico en los laterales, y allí empiezas a descubrir toda la historia que ha ocurrido, ¿no? Y de esas apariciones. La verdad es que es impresionante ver cómo hay fotografías, como documentos, ¿no?, gráficos, portadas de la época, viendo esas apariciones, ¿no? Y luego en sí la iglesia es una iglesia muy pequeña. Creo que es una iglesia con gente muy devota, porque sí vi mucha gente rezándole. Hay una imagen de un niño Jesús con un gran faldón que, bueno, dicen que si lo besas pues te trae buena suerte y que vuelves lo otra besaste, vez a claro. Hombre, por favor, lo besamos. Y que a veces ha tenido curaciones milagrosas, sí, sí. Por eso es muy venerado. Y hay mucha gente devota allí rezando, pero es una iglesia muy chiquitita, y la verdad es que impresiona saber que tantas miles de personas vieron aquellos acontecimientos. La verdad que impresiona mucho. Y es que nos preguntaban si había apariciones marianas, un fenómeno del cristianismo, en un lugar, por ejemplo, del Islam. Aquí tenemos la respuesta, Juanje. Sí, a mí lo que me impresionó más de Santa María del Zaitún es la fe. La fe. En pleno siglo XXI, en este mundo de ciencia, donde todo se toca, todo es matemático y todo es racional, ver a la gente con aquel sentimiento de fe, fíjate hasta qué punto fue así, ¿no? Que cuando estuve en Santa María del Zaitún en julio del año pasado, no pude evitar coger 2 velas y encenderlas por muestra de respeto. Yo no soy cristiano ni católico, pero la gente que estaba allí, que me rodeaba, cómo rezaban, cómo pedían y cómo pensaban que hay algo por encima de nosotros, ¿no? Que nos domina, o no que nos domina, ¿no? Sino que hay algo por encima de nosotros que hace, valga la redundancia, que nos sigamos sintiendo vivos, ¿no? Eso me pareció tan hermoso que no pude evitar encender aquellas 2 velas. Bonita anécdota. Carmen, hablabas de los documentos gráficos en una cultura como el Islam, periódicos islámicos. Periódicos a nivel mundial, y pero que renuncian un poco, muchas veces, lo hablábamos antes, que hay cierto temor a la representación de la imagen, porque en antiquísimas culturas preislámicas se creía, y en algunos sitios lo hemos visto, rechazan que les hagas fotos porque creen que parte de su espíritu se ha quedado atrapado en la foto. Sin embargo, había fotografías, dices que sorprendentes, ¿no? Sí, había fotografías que eran sorprendentes, y sobre todo escamó mucho a las autoridades del Cairo, que llegaron incluso a apagar todas las luces de la ciudad para ver si desde algún punto de esta se estaba emitiendo alguna proyección con un holograma o algo en los techos de la iglesia. En todo momento se descartó esa posibilidad, ya que esa imagen seguía estando allí ante la vista de miles de personas. Es la primera vez que se fotografía, que se filma una aparición supuestamente mariana, y otra serie de fenómenos que se dieron alrededor, como suelen ocurrir en estas apariciones marianas, tipo curaciones milagrosas, una de ellas de un fotógrafo que tenía la mano derecha, si no recuerdo mal, completamente paralizada. En el momento de fotografiar a esa supuesta virgen, él no se da cuenta, pero lo está haciendo ya con esa mano que tenía paralizada. Cuando es consciente de que se ha curado milagrosamente, la fe
que en ese momento tienen todos los fieles que se encuentran a su alrededor, empiezan a gritar milagro, milagro, y a partir de ahí empiezan otra serie de curaciones milagrosas que han llegado prácticamente hasta nuestros días. Y que el año pasado la última fue de un niño precisamente después de besar el niño Jesús al que hacía referencia anteriormente Alberto. La historia de Santa María del Zeitún, que parece que impresiona porque aquella figura, si vemos solo las fotos, parece que son unas cúpulas, bueno, poco menos como las del Pilar, que aquella figura tenía que estar muy lejos, pues parece que estaba más cerca. Ahora me cuentas la historia de Picatrix, Alberto, que es un libro. Pero antes, escuchemos a Marrey. ¿Y por qué? Porque nos va a contar que casi todos los grandes libros de misterios del mundo, casi todos, tienen el mismo origen, el Islam. No, claro, todos los libros vinculados con la magia, con la alquimia, con la astrología, son todos de procedencia árabe. Todo eso se introdujo en el resto de Europa a través de la Escuela de Traductores de Toledo. Entonces, todos esos textos de magia, pues mira, podríamos, por ejemplo, destacar los que se tradujeron los que tradujo posteriormente Alfonso X el Sabio, ¿no? Libros relacionados, por ejemplo, el Picatrix, son todos de origen árabe. Textos pues vinculados con la forma de hacer amuletos, talismanes, para elaborar todo tipo de sortilegios y de procesos mágicos. Sortilegios, procesos mágicos. La mayoría de libros que llegan a Toledo, a los subterráneos de Toledo, que Juanje también conoce, son de esta procedencia y aquí se traducen. Pero Mar mencionaba, doctora en farmacia, autora de libros como Los libros malditos, uno de ellos, entre comillas, Picatrix, Alberto. A mí me ha llamado mucho la atención, no lo conocía y la verdad es que es muy curioso. Es uno de los mayores y más completos tratados de magia y fue escrito en árabe en el siglo XII. El Picatrix está dividido en 4 libros y nos desvela todo tipo de fórmulas muy curiosas, como por ejemplo, cómo destruir una ciudad con el rayo del silencio o cómo influenciar a los hombres a distancia. Se pueden descubrir también, por ejemplo, las simpatías entre las plantas, las piedras, los animales, los planetas y sobre la manera de utilizarlos para fines mágicos. Presenta también una lista de imágenes mágicas con su modo de empleo y los diversos talismanes y procedimientos descritos tienen fines tales como curar enfermedades, vivir durante mucho tiempo, tener éxito, evadirse de la prisión, vencer a los enemigos o atraer el amor de otra persona. Más concretamente, el Picatrix desvela todo tipo de fórmulas contra las enfermedades o para atraer influencias benéficas. Por ejemplo, para curar una herida o una úlcera, habría que realizar la imagen de un escorpión en una piedra de Bezoar en la hora de la luna y cuando ésta esté en la segunda cara de escorpión y cuando Leo, Tauro o Acuario sean ascendentes, engarzar la piedra en un anillo de oro y sellar el incienso ablandando la mencionada constelación y dar a beber al herido. Estos sellos vencerán el incienso y enseguida se vendará la úlcera. Bueno, una receta ni más ni menos, Alberto, de magia antiquísima con siglos, en este libro del siglo XII, el Picatrix. Si os parece, terminamos porque lo que hemos hecho hoy es simplemente abrir una puerta que se iniciaba con esa imagen del profeta para el Islam, Mahoma, esa imagen inquietante, decíamos, ese velo que tapa el rostro tan polémico hoy en día, esas manos, esa llama y esa inmensa polémica. Y simplemente hemos querido ver un poquito más atrás de la polémica y ver que hay mucho misterio en esta cultura. Acabamos, si os parece, con las preguntas al 7640. Carmen. En Magreb se cree que una persona presiente su muerte 40 días antes. En Yemen, en la hora de Salomón, con música y drogas, se alcanza el frenesí religioso. Soy lo mejor y me está encantando este programa. Mi hermana tiene un novio islamista y ahora lo conozco mejor, nos decía Ainhoa desde Pamplona. Donde trabajo hay un cuadro de Avicena y está guiñando un ojo. Gran Avicena. ¿Es cierto que los musulmanes no comen cerdo porque es un animal impuro que se alimenta de carne humana? Hay muchas teorías, teorías, una ¿no? musulmana. Y hay teorías y preguntan mucho, por ejemplo, por el Ramadán. ¿Por qué hacen el Ramadán? Nos preguntaba Jorge desde Alicante. Juanje, brevemente, ¿podríamos contarlo? Sí, el Ramadán, igual que la media luna, son signos claros del Islam por lo siguiente, porque la égira, ese viaje de Mahoma de la Meca a Medina, se hace justo cuando hay una media luna que marca el cielo del desierto. De ahí que la media luna sea el signo que marque lo que es la fe del Islam. Y lo que representa el Ramadán precisamente pues es eso, es que Mahoma iba caminando por el desierto y solamente paraba por la noche para poder comer y tal. Por eso, más de 1000 años después, hoy día los musulmanes como acto de fe repiten ese gesto que hizo Mahoma. ¿Puede un djinn aparecerse a través de la Ouija? Ayer vi una película de ello. Bueno, Como lo han dicho todo varios, espíritu. ¿no? Que hay una película, habrá que verla.
Un amigo que opina que el Islam es una copia burda del cristianismo. Bueno, opiniones para todos los gustos. Francisco de Hospitalet, siendo pequeño, vi una película sobre la vida de Mahoma y me pareció muy curioso que en ningún momento se vio su rostro. Al-Ándalus se refería a toda la península ibérica y no solo a la actual Andalucía. El Islam llegó hasta Santiago de Compostela, que también era Al-Ándalus. ¿Qué es la piedra negra que dicen que hay en el interior de la Meca? Nos pregunta Roberto, en ruta. Bueno, la famosa piedra negra. Es un meteorito. Por favor, aclarar que Al-Ándalus no es Andalucía, sino la España musulmana. ¿Qué me podéis decir sobre la mujer de Mahoma? Bueno, hay infinitas historias sobre la mujer de Mahoma, Juan. Sí, era una señora muy adinerada, muy rica, y que apoyó a su esposo, a Mahoma, en predicar la fe del Islam con todo su apoyo. Hola, Iker, he leído que desde 1928 está prohibida la figura antropomorfa del dios cristiano, aunque el cristianismo no es tan radical, tiene muchas similitudes. Hombre, a mí me sorprende que en algunos países islámicos que hemos conocido, en algunos unos más que otros, incluso la publicidad se hace con pintura todavía, es decir, hay un rechazo a la fotografía, como si la fotografía, ser la imagen viva de uno, tú recuerdas, Alberto, llegaron a los países también islámicos en diversos viajes, y son dibujos que son mucho más elaborados, cuesta mucho más dinero, porque la pintura no tiene ese efecto de plasmar tu alma, pero lo otro es un espejo, entonces creen que sí. Pero es que tiene una razón antropológica que es mucho más anterior al Islam. Y como bien decía Carmen, por ejemplo, el tema de la palabra y de cierta forma, desde la magia egipcia, por ejemplo, un detalle muy claro. Los antiguos egipcios, cuando iban a la guerra, se cambiaban el nombre. Por si les apresaban, les podían matar, pero no se podían quedar con su alma. Entonces, en toda la zona del desierto del Sáhara es una costumbre ancestral. Entonces, claro, la imagen, igual que el nombre, capta parte de ti. Por eso en todos los países islámicos la gente es muy reacia a la fotografía. En el norte de África cuentan que hay unos pollos que se te acercan y si te mueves empiezan a crecer hasta el tamaño de un burro. Hola, soy cristiano, pero reconozco que el Islam es la religión más avanzada de todas las monoteístas. Enhorabuena por el programa, nos decía Julio desde sobre Madrid. Eso también opiniones y doctores tendrá la ciencia. Analizando las religiones, creo, bajo mi punto de vista, que entre el Islam y el cristianismo no hay tanta diferencia. Todas ellas son demasiado radicales, nos dice David. Tenemos miedo a lo que no conocemos, seguro que por nuestras venas recorre sangre árabe, opina Germán desde Barcelona. Buenas madrugadas, amigos. Europa debe pedir perdón por las caricaturas, solo por respeto. No cuesta nada hacerlo, nos dice Jessy desde Las Palmas. Bueno, nos vamos, no queríamos entrar en ese asunto porque ha sido otra historia que no hemos entrado, pero hombre, el respeto pues para todo el mundo, ¿no? Para todas las culturas y también para todas las creencias. Exacto, y también para cuando hacen caricaturas de Jesús de Nazaret, que en el fondo era un tipo que pedía perdón, y yo creo que también es muy interesante. Juanje, muchísimas gracias por este viaje, interesantísimo de verdad, y hemos aprendido mucho contigo. A ti, que muchas gracias. Alberto, gracias por esa información. Seguiremos hojeando el Picatrix, ¿eh? Sí, me ha parecido muy interesante, la verdad. Yo creo que hoy lo bonito es que hemos aprendido. Y, Carmen, mañana muchas más cosas. Recordamos, 4 de marzo, Málaga. 4 de marzo vamos a estar con todos los que os queréis acercar hasta la ciudad de Málaga. Haremos más información, Iker, para decir cómo conseguir las entradas y lo que haremos. Y un día, si os parece, hablamos no solo del Islam, sino de Jesús, del cristianismo, del budismo, de las diferentes culturas y los diferentes dioses, que en el fondo da la impresión de que estamos siempre a la gresca con ellos. Habrá que conocerlos mejor, como hemos intentado hacer hoy. Buenas noches y hasta mañana.